Bienvenidos a bordo, con la compañía y la dirección codirección de Javier García. Y fíjense ustedes con una observación que ha hecho el hijo de la expresidente Cristina de Kirchner sobre el Canal 26, que en alguna medida también nos incluye a nosotros. Claro. Así que ténganlo en cuenta. Ahí va el video, lo que declaró Máximo Kirchner. ¿Qué se informa? Bueno, ¿Qué mira? Todo, mira, después del episodio de la Decime peritonitis... que no sigue mirando C5N todo el día, por favor. No, te pido. estaba mirando, no. Pues ya fue, ¿viste? Ya estaba mirando un poco 26 TV, viste, que tiene todo, Que política tiene internacional, y va cambiando todo por ahí. Nos ve, por supuesto, Claro, Cristina. mira, Cristina. Ahora tal vez un poco más empapada de la nacional porque el martes tiene que ir a declarar, ¿no? Ya, espera un tema. Sí, pero bueno. Saludala Es aunque sea como Lustó. Así, Claro, ¿no? se le saluda así apenas tímidamente. De Milei no sabemos porque viaja tanto Milei, pero ¿cuál es la razón por la cual se ve el canal o nos ven a nosotros? Bueno, el canal tiene una gran cobertura internacional, tiene aparte buenos periodistas, y nosotros, por ejemplo, les vamos a decir que todavía no entregaron el Oscar. Exacto, y se entrega hoy. Y les vamos a decir quién va a ganar el Oscar, la película que va a ganar el Oscar. ¿Tenés esa información ya? Que se llama Una batalla tras otra. Mirá vos, qué batacazo. ¿Por qué? Y porque va a ser una noche negra, posiblemente para Donald Trump. Porque todo el elenco los artístico actores de Hollywood no están contentos con Trump. Bueno, también hay mucha gente que no está contenta con Trump. Y posiblemente van a hacer algún tipo de ruido. Y este film, Una batalla tras otra, trata el tema del racismo, el tema de los migrantes, el tema de la policía para perseguir, el ICE. para perseguir ilegales, y encaja perfectamente con el momento histórico hoy de los Estados Unidos, o con una parte del sector de los Estados Unidos que es el Partido Demócrata y la filosofía woke. Claro. Ahí actúa DiCaprio, pero DiCaprio no va a ganar el premio. Tenés Mejor ya actor. todos los premios que Sí, se va a repartir la academia, no puedo tenés esa primicia no puedo internacional. anticiparme. Porque muchos hablaban de una película que se llama Sinners como la gran candidata, pero bueno, tal vez tenés razón vos. O sea, ya estás compitiendo conmigo. No, tal vez, yo decía que es la gran candidata. Ahora se develarán un rato, pero vos tenés información privilegiada. No sé, bueno. Si no, ¿sabés qué hago? Discursos políticos va a haber seguro y discursos contra Trump más que seguro. Bueno, entonces soy sea quien gane quien gane. Un deductivo. Y si sale mal, pido perdón. Finalmente estamos en el tema artístico. También posiblemente esta semana haya un cambio en la inteligencia argentina, en la CIDE o AFI o lo que sea. Dicen que van a remover al jefe de ese instituto. Y bueno, hay mucha gente anotada, vinculada, peleando, si pertenecen al grupo de Santiago Caputo. Claro, la especulación de si es otra ficha más que pierde la escudería Caputo y que la gana la escudería de Carina, si el triángulo de hierro sigue siendo un triángulo de hierro, o bueno, también le apareció el recorte presupuestario y dejó de ser un triángulo. Sí, bueno. El tema es que lo que me parece que no va a ir ahí es Lule Menem, como decían algunos. Claro, que algunos especulaban que era un gran triunfo de Carina poniendo incluso a Lule Menem. Ahora también esta es una fotografía de este país. Gran parte de la gente se ocupa del jefe de inteligencia, y mientras que nadie dice nada sobre el ministro de Cultura o el ministro de Educación. ¿Sabes que lo de inteligencia quedó un poco en el foco? Seguramente hablemos de eso, pero porque lo que sucedió con Manuel Adorni, este famoso video que circuló del viaje a Punta del Este, bueno, el video era fecha 12 de febrero. Entonces lo que dicen es, alguien lo guardó, alguien lo grabó y alguien lo guardó esperando oportunamente para lanzarlo cuando sea el momento propicio. Bueno, y en esa tarea es donde parece que, como diría Diego Maradona, tan de moda estos últimos días por lo de Messi, se le escapó la tortuga al jefe de inteligencia. Puede ser. Bueno, lo cierto es que esta semana, ya que hablábamos tanto de Cristina comparece en tribunales por la causa de los cuadernos. Sí. ¿Cómo va a ir Cristina? Va a ir escoltada por la Policía Federal, que es la custodia que ella tiene habitualmente. Hay un régimen medianamente excepcional que se hace con su figura, va a llegar con su custodia habitual, en un móvil
de incógnito, vendría a ser un auto... ¿Chaleco antibala? Supongo que no va a tener ese tipo de procedimientos. Hay muchas excepcionalidades que se permiten para la figura de la expresidenta, que es la primera que va a declarar el día martes, porque la causa Cuadernos, que es la causa de corrupción más importante de la historia de la justicia argentina, arranca en la moda presencialidad, en el modelo presencialidad a partir del martes. Todos los martes y todos los jueves va a haber declaraciones de 86 imputados. Escúchame, ¿y a Debido, que fue ministro, también le dan esa preferencia? No, claro, el contraste de esa cosa de que somos todos iguales ante la ley, acá no aplica demasiado. Debido, que es el que declara después que ella, sí. Bueno, también lo tienen que traer de la detención, viene con otro régimen, no tan benévolo, no tan flexible. De hecho, él incluso solicitó algunos beneficios, alegando algunos problemas de salud, pero a Debido le aplican más el rigor de la ley para lo que corresponde al traslado de un detenido a declarar indagatoria por otro hecho de corrupción, que bueno, Cristina, parece ser que el tribunal, hasta ahora la letra chica se iba a conocer, porque incluso por cuestiones de seguridad no dejaron trascender muchas de las cuestiones sobre el traslado, pero sí es medianamente excepcional el traslado. Es la primera vez que ocurre también que una expresidenta que está presa tiene que ir a declarar por otra causa de corrupción, siendo la jefa de una asociación ilícita, que está reconocido por arrepentidos, que como era el sistema de coimas en la contratación. Hablando de coimas, estuve viendo videos de algunos que no fueron arrepentidos, pero que pagaron coimas. Mejor no doy nombres, pero me acuerdo bien que pagaron coimas y que llevaron la plata a Olivos. Más, le preguntaron a otro que había pagado coima, le dijo, ¿cómo llevo la plata? ¿Dónde la pongo? Porque en Olivos deben controlar el ingreso y la salida, claro. Ingreso, no solo el ingreso y salida, sino si llevo una bomba. Claro, dice, ¿qué pasa si me descubren con la plata? Y el otro le dijo, vos despreocupate. Claro. Así que acá no hay héroes. ¿Arrepentidos o no arrepentidos? Bueno, y ahora tenés martes y jueves que se va a saber todo esto que vos estás contando. Seguramente vamos a ir enterándonos mucho más, porque van a empezar a declarar los arrepentidos, los imputados, los colaboradores, los que no se arrepienten, pero algo tienen para decir, porque Cristina seguramente no se arrepienta, pero va a dar un discurso político el martes. Bueno, a propósito de este tema de los arrepentidos y de la causa Cuadernos, está en proceso la causa de Sueños Compartidos. Exacto. Y para que nadie tenga objeciones, fíjense lo que dice uno de los protagonistas de ese episodio de Tiempos Compartidos con la señora Bonafini y todo un concurso de figuras de derechos humanos, lo que decía, lo que sabía y manifiesta Sergio Schoklender. Nieve de Bonafini estaba extremadamente cooptada por Cristina, Parrilli, Zanini, toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes. Tenemos que movilizar a la gente para el acto de Cristina o de Debido, o de Debido de Vudú, o de la campaña de Heller, qué sé yo. Y eso era días que no se trabajaban, micros, escenario, sonido, seguridad, comida, bandera, pasacalle. La verdad que es una ametralladora de denunciar. Sí, y esto lo contó en sede judicial, no es una declaración periodística. Exacto. Esto es en sede judicial. Y si querés, algo que no vimos en el video, pero una frase que yo me anoté de la declaración de Schoklender, que me parece también pinta de cuerpo entero todo lo que estábamos hablando incluso antes con la causa Cuadernos, porque dice, Kirchner tenía una lógica, todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites. No se metía con los guardapolvos, ni los comedores, ni con la fundación, la de Sueños Compartidos. Después que él se murió, se desmadró todo. ¿Qué significa se desmadró todo? Se metieron con los guardapolvos, se metieron con la fundación, se metieron con todo. Bueno, eso copiaban, ¿te acordás a los guardapolvos de la época de Menem? Sí, y fíjate qué curiosidad, que pareciera que la primera parte de la frase es como leve, comparándolo con la segunda, pero un horror, él robaba, dejaba robar a los demás. Sí. Un horror lo que cuenta este hombre Schoklender, que la vivió como pocos, ahí adentro, ¿no? No vamos a hablar hoy de la guerra, porque la verdad que nosotros dos no estamos allá, tampoco nos dejarían estar allá, Sí. Uno no conoce tanto. Sí hay una persona que conoce, que ha sido embajador en la UNESCO, que tiene relaciones con el mundo árabe,
el fracturado o fragmentado mundo árabe, que es nuestro invitado de esta noche, pero que además habla sobre las cuestiones analista político también, de la vista política de la Argentina, que se llama Jorge Asís. Nos pasamos del problema de petróleo a otro tema judicial, pero que en este caso afecta al gobierno, a esa especie de que algunos hablan de estafa, de una criptomoneda con muchos elementos. Sí, el caso Libra. El caso Libra, de Milei con un señor Hayden, con otro señor Morelli, ¿era? Sí, Novelli. Novelli, que está en proceso judicial y que abundan las informaciones. Claro, pues saltó ahora una investigación, una detección, una pericia que se hizo, en el cual las conversaciones del celular de Novelli reflejan que había conversado en la previa del lanzamiento del famoso tuit de Milei y con posterioridad al tuit de Milei, tanto con Karina como con Javier Milei, en un montón de otra información que empieza a circular sobre la apertura de este teléfono celular de Novelli. Ahora, ¿el contenido de esas charlas está? Hay algunos mensajes porque las charlas no se pueden tomar, solo que hubo intercambio telefónico entre los dos teléfonos vinculados. Lo cierto es que no se sabe el contenido de esas conversaciones y qué dicen o qué piensan en el gobierno. Bueno, son conversaciones. Milei mismo reconoció que era amigo de Novelli. Perdón, mismo... tenemos el video. Claro. Tenemos el video de Milei hablando de Novelli, si el director lo dispone. ¿Cómo llegó a vos, Davis? Mira, el tema es el siguiente. Cuando fui a la FinTech, sí, digamos que organizó Mauricio Novelli, yo a quien lo conocía de hace mucho tiempo y que es un tipo hiper creativo. ¿Cuál es el punto? El punto organizó la FinTech y ahí básicamente, digamos, conocía a un montón de gente. O sea, Novelli. Sí. ¿Vos conociste a través de...? No, pero en ese evento conocí gente muy interesante y a partir de eso, digamos, qué sé yo, no sé, a mí me pareció muy interesante el CEO de Keep. Bueno, está bien. Bueno, y ahí tenés que, en base a eso, dice, ¿cómo no va a hablar el presidente con el que era su amigo previo a lanzar el tuit, porque no era un tema que él manejaba, y con posterioridad, cuando empieza a ver todo ese ruido? Entonces dicen, esas conversaciones son medianamente lógicas. Habrá que ver... Sí, justo a todos en el mismo momento. En términos judiciales estamos hablando, en términos de prueba judicial. Cohecho. Claro, habrá que probar eso si es que él cobró, como dicen algunos que puede verse en el teléfono de Novelli, que hay alguna especie de precontrato o algunas situaciones que darían a entender que hubo algún intercambio comercial por el tuit ese en cuestión. Lo cierto es que otra cosa que dice en el gobierno desde el plano judicial y la defensa jurídica es, pero si todo esto se está filtrando es porque se rompió la cadena de custodia. Ajá. Estas ¿Y qué significa eso? Y la cadena de custodia es cuando se filtra una información, se pudo haber adulterado. Alguien que pudo ingresar a ese lugar y filtrarle a los medios estas pruebas, bueno, tal vez, por lo menos, es una defensa o un pedido posible en términos jurídicos de nulidades, porque no se preservó la prueba. Hay que ver después si es cierto que no se preservó la prueba o las condiciones en que sucedió estas filtraciones de la información que tenía, en este caso, la Fiscalía. ¿Vos en ese aspecto le ves más derivación política, consecuencias obviamente negativas que penales? Exacto, pareciera ser que esto es un escándalo político, por supuesto, del cual el gobierno tendrá que rendir cuentas, pero en materia jurídica, en la materia de prueba y demás, bueno, habrá que ver, pareciera ser que el gobierno no lo ve como algo tan grave o tan delicado hasta ahora por lo que se sabe. Bueno, tuvimos también esta semana, una semana negra para el jefe de gabinete, al que todo el gabinete después salió al respaldar, por una cuestión absolutamente, yo diría menor, pero obviamente anormal, anómala, como fue su viaje cargando a su esposa en el avión presidencial, que nunca dijeron, ahora deben estar diciendo por los canales oficiales, no sé, por ATC o por otros que son mucho más oficiales que ATC, que lo había invitado a Milei. Con haber dicho eso era suficiente, pero eso se empardó con otro viaje de Milei, a Punta del Este, claro, de veraneo. Exacto, en un viaje en avión privado. Entonces esos dos episodios, bueno, pusieron al jefe de gabinete bajo el foco y observado sobre esta situación de un hombre que declaraba determinados patrimonios, cómo podía tener ese tipo de movimiento. Bueno, y con cara de que había perdido la elección.
Sí, sobre todo también porque era el hombre que era el que ponía la vara. De hecho, había malestar interno dentro del gobierno, porque había algunos que decían, nosotros lo consultábamos a Adorni cuando queríamos hacer alguna excepción a las comitivas o agregar gente, y Adorni era el que siempre decía que no, que había que hacerlo, había que parecerlo, el tema de, y bueno, y esta situación con la esposa, si bien por supuesto, como decías vos, tampoco amerita el escándalo que se armó, es cierto que la vara, cuando uno la pone tan alta, Y el viaje a Punta del Este es más o menos lo mismo, pero bueno, no lo ayuda nada, inclusive hay toda una serie de memes y de videos que se han hecho desopilantes, que vale la pena verlo para entretenerse, son muy divertidos con esta cara de, como diría Bernet. Bernet decía, que era un ex gobernador de Santa Fe, que el problema no era perder la elección, la noche de la elección. El problema era la cara de boludo que te quedaba después de perder la elección. Y es asimilable absolutamente a esta cuestión, a la de... Sí, que también dicen, esto ya sufrió el gobierno, este tipo de embates en donde parece ser que los tienen arrinconados. Pasó, ¿te acordás con el caso de Esper? Bueno, no terminado el Esper. No, pero bueno, sí, el gobierno salió de esa posición tan a la defensiva cuando venían los ataques tan dicen, y creen que es parte de una operación más donde se ponen de acuerdo un montón de factores de poder. Por eso decía lo de el video, esperar oportunamente para lanzarlo cuando sucediera eso. Bueno, como una operación de prensa para Javier, aparte de tenerlo a Jorge Asís, vamos a hablar sobre un tema bastante importante o capital sobre la conducta de la Iglesia. Vamos a hablar sobre todo el tema de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, que se juntaron. Vuelven, ¿no? Bueno, no se ha ido, es diputado. No, pero por otro espacio, él se fue del PRO. Ahora parece ser que... Bueno, ya veremos. Y además, junto a este tema de los aviones, te voy a contar una anécdota que protagonizó Domingo Cavallo. Sí. También en la cuadra, en el vecindario de la Parada 22 de La Brava. Mirá. Que hubo una reunión en una casa formidable que se llamaba... La Querencia. La Dalmacia. La Dalmacia. Donde se reunieron los bancos. En aquella época, en los 90, había muchos más banqueros norteamericanos, europeos, negociando en la Argentina. Y resultó que, bueno, batahola, porque se pagaba, no se pagaba la deuda, se favorecía uno, explotó toda la reunión, después Cavallo se volvió airado. Te estoy mencionando el tema del avión privado, que podía haber sido un escándalo, porque Cavallo se anotó para volver en aerolíneas y hizo la cola, y cuando estaba haciendo la cola vino un representante del Citibank y le dijo, por favor, Mingo, ¿por qué no venís con nosotros y vamos a ver si podemos? No, al principio se negó, qué sé yo, y después varios de los que circunstancialmente estábamos ahí, los que eran de él y los que no eran de él, y bueno, andá, si querés. No abandonó la cola y volvió en el avión privado con aquellos con los cuales se estaba matando. Nunca esto se contó. No sé si es más grave o menos grave que lo de... Sería más escandaloso, creo. En esa época, ¿no? No, y si pasara en esta época también creo que sería más escandaloso. Pero el compartir avión privado con los que estás negociando dineros... En realidad es por supuesto sí, pero... una pequeña tontería y es no pensar en la integridad de los funcionarios. Claro, exactamente. De poner bajo sospecha todo. Bueno, hablábamos de la Iglesia, Sí. De la Iglesia, porque de la Iglesia muda. Porque antes cada 15, 20 días había un comunicado de alguno de los institutos de la Iglesia Católica, de la Iglesia misma, de los curas, etcétera, sobre los problemas de desempleo, la pobreza, las dificultades económicas de la Argentina. Es cierto que hace más de 60 años que vienen sacando esos comunicados, esas reuniones, sirve para algunos titulares de diarios, y nunca ocurrió nada especial, digamos, y nunca denunció, pero ahora también dice lo mismo, con el agregado de que el problema que tenemos es que la gente más vulnerable, aparte de estar mal y de quejarse muchos, también adhieren a Milei simultáneamente a sus dificultades. Pero bueno, la Iglesia hoy está en otra cuestión, Javier. ¿En cuál? Está en el primer aniversario de la muerte del ex Papa argentino, Francisco. Creo que es el 24 de abril, o 21 de abril, no sé. 21 de abril creo que es. Porque lo quieren convertir en santo.
Y entonces están muy ocupados en toda esta cuestión. Va a haber una gran convocatoria, piensan reunir inclusive a jóvenes, fuerzas de todas partes, y viene, y acá le pido atención al director, va a venir el cura Guillermo, o el padre Guillermo, un portugués muy simpático. Guillermo, claro. que es una especie de Bizarrap o de, ¿cómo se llama el otro? Sí, un DJ Catania. Un DJ que hace música electrónica para ilusionar, entusiasmar a los jóvenes católicos y a los que no son jóvenes católicos. Veámoslo acá en el video. Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Muy bueno, ¿no? Sí. Vos que sos más joven en eso. Bueno, genera entusiasmo. Claro, claro, nos aportan acá, toca como los dioses, pero en esa musicalidad que hay, que los sonidos y demás, me echa palabras y frases del Papa Francisco, de León, el nuevo Papa y demás, o sea que no es solo un DJ que pasa música, sino que busca bajar el mensaje. Que contrabandea religión e ideología. Y genera atracción. Bueno, dicen que va a juntar 80.000 personas. Genera mucha atracción. O sea que la iglesia, igual, digamos, dentro de la iglesia argentina, no está nada bien el arzobispo García Cuerva con el episcopado. No. Por eso tal vez no hablan. Pero bueno, también debe haber problema en el Vaticano porque el pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre la guerra... Por ahora es... Sí, pidió la paz, pero es cierto que con cierta timidez, ¿no? Bueno, volvamos al tema de la reunión de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri. Sí, con Macri. Habíamos dicho el domingo pasado que estaba volviendo al ruedo Horacio Rodríguez Larreta, que en las redes sociales estaba mucho más activo y que incluso va a hacer algún raid mediático pronto estos días. Está tratando de volver su partido, por el que entró en la legislatura, me parece que era un sello para ingresar. Ya está negociando y Macri dijo que está buscando candidatos y que el PRO va a ir con candidatos. Tal vez si uno une las puntas, la necesidad de uno con la necesidad del otro, seguro hay una reconciliación. Y necesitan no perder la capital federal. Claro, un candidato. O sea, porque uno de los episodios del compañero Adorni es que medio lo bajaron un poquito de la candidatura de la capital. Y esto lo afecta, hay que ver después cómo sigue todo, pero aunque por supuesto... Todos los que me han hablado siempre dijo que la decisión de Milei era que el candidato a la provincia de Buenos Aires era Santilli y la candidata a la capital federal era Patricia Bullrich. Bueno, lo dijo hace poco en un reportaje, introdujo que también podría ser Adorni, pero la primera que mencionó fue Patricia Bullrich. Exacto. Bueno, lo cierto es que se reunieron, la reunión fue muy agradable, al revés de la otra que habían tenido, que había sido, Bueno, era cuando Horacio Rodríguez Larreta señalaba a Jorge Macri por el olor a pis y era muy crítico de la gestión de Jorge Macri en la ciudad, que incluso creo que le quitó pero también habían hablado muy mal Horacio de Mauricio y Mauricio... Exacto, pero en ese momento era muy álgido. Horacio Rodríguez Larreta bajó sus críticas a la gestión porteña de la ciudad de Buenos Aires y me parece que eso también acercó algunas posiciones con Macri. Bueno, Javier, la situación de Mauricio, porque ahora que está soltero, está muy activo, digo, socialmente, parece. Y bueno, y el jueves hace el acto, ¿no? Yo sé que vas por otro lado, pero el jueves es el cumpleaños de Mauricio, el cumpleaños de Mauricio, porque invita a todos los dirigentes a hablar él, creo que también va a hablar María Eugenia Vidal, de Andrés, que son la gente que él quiere instalar como candidatos del PRO, tal vez Nacho Torres también, pero lo cierto para ganar la elección en la capital federal. O para negociar un precio más alto, tal vez para instalar y poder después, en algún eventual acuerdo, tener mejores lugares de los que ha obtenido últimamente. Yo por lo que sé, Mauricio está muy distraído porque está
no tienen ni casa, viven en lo del primo Calcaterra, Mira. el que estuvo confundido con todo el tema de la tuneladora, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, tal vez tiene que pasar por la panza de Cuadernos, ¿no? Tiene que declarar seguramente. Calcaterra. Y tal vez sea uno de los... Sí, creo que por lo menos estaba ahí. Pero hubo algo judicial. Sí, que lo jurídico. dejó encostado. Exacto. Siempre hay que reconocer que la familia Macri tiene una... Habilidad. Y no sé si habilidad o tiene buenos abogados, También, ¿no? también. Bueno, pero lo cierto es que Mauricio anda mucho por la calle. Parece cierto que la que se hartó de Mauricio fue Juliana, que le dijo que no quería que estuviera más en la casa. Ella, no sé, anda por Europa, creo. Sí. Hay una gran curiosidad por cómo va a ser el reparto de bienes. Mira, claro, estuvieron casados mucho tiempo y hay Exacto. bastantes cosas para repartir. Bueno, es lo que nosotros imaginamos. Sí. No, por ahí llegan a un acuerdo y un entendimiento muy rápidamente. Exacto. Por lo que se sabe. Pero hay que sentarse a repartir. Por lo que se sabe, la casa que tienen en el sur parece que se la va a quedar Juliana. O sea que no veremos más a Macri en la Angostura, decís vos. Y lo veremos en la casa de un amigo. En la casa de algún amigo, en alguien que le permita tener acceso a la cancha de golf, etcétera. Hablando de Macri se reunió con Kicillof. Sí, en realidad no se reunió con Kicillof, en el Expo Agro, una mesa en donde les tocó compartir mesa junto a otras personas también. La organización los puso en la misma mesa y fue, si querés, la foto de la semana. En un principio, después todos los episodios que sucedieron con Adorni taparon esa información, pero bueno, la foto es que compartieron mesa Macri y Kicillof, se saludaron. Algo lógico, te invitan a una comida y está alguien con quien no te llevas bien o no tenés relación, fueron los dos. Algunos le dan un interés político que me parece que no tiene. Es cierto que es lo más sensato, lo más civilizado, pero lo curioso de, si querés, de la foto, por lo menos del lado kirchnerista, pero Axel Kicillof se está sentando con un hombre al que él mismo denuncia, y denunció hace 1 o 2 meses, que es el responsable, él y su aparato judicial, de encarcelar a una persona inocente como Cristina Fernández de Kirchner. No es que se sienta con un adversario político o un enemigo político, se sienta con lo que en palabras de Axel Kicillof es el líder de una organización que encarcela a una líder popular injustamente sin pruebas como Cristina Fernández de Kirchner. Pareciera ser que compartir mesa con ese hombre o porque uno no cree el relato de lo que está contando, o porque es un elevado social que puede convivir de esa manera. O una regla de urbanidad, ¿no? Hablando de candidatos, Milei creo que va a ir a Tucumán, ya empieza con la campaña. Los dos, Axel Kicillof también ahora en la capital federal. Pero bueno, se van de sus territorios naturales. Y también parece que va a haber un acto de este predicador Dante Gebel, en el microestadio de la Luz, semana de actos. No de él puntualmente, sí de la gente que quiere organizar su campaña presidencial o lanzarlo y demás. Un ex mileísta como Eugenio Casieles en la organización, que se juntan ahí para más famosas, ¿no? Brey, el sindicato de los aeronavegantes, que están detrás de hay un locutor importante. ¿Quién? No, el que está Pergolini. Pergolini es amigo, no sé si está detrás de la nominación en la presidencia, socio y amigo, pero no sé si está detrás de esta armado que se está tratando de tejer, que creo que el jueves o el miércoles tienen esta reunión en el microestadio de Lanús para ver cómo son los siguientes pasos de lo que pareciera ser que este hombre ya dijo, marchen. Para capturar voluntades y sobre todo voluntades que han descubierto un filón, porque este predicador es un hombre generoso con sus adherentes. Sí. Bueno, un dato internacional hoy, perdió Pedro Sánchez, el socialista, el único jefe de Estado en Europa que se ha puesto medianamente en contra de Trump y de Israel. Perdió en 2 municipios bastante importantes, que es Castilla y León, razón por la cual la situación política del PSOE se vuelve un poco compleja. Ya estaba de forma endeble, esto no ayuda a ellos optaron por hacer algo que lo que está haciendo Hollywood hoy con el tema contra Trump, con los artistas españoles, de Serrata a otros,
hasta Almodóvar, Sí. Con una concentración en Madrid, pero parece que no fue nadie. No, lo que tienen para celebrar es que se especulaba con una victoria por ahí, o una victoria, perdón, una performance electoral más alta de Vox. Es lo único que tiene por ahí el partido de Pedro Sánchez, es que lo que ellos llaman la extrema derecha no les creció tanto. No, pero bueno, Vox Pero perdieron. y el PP, si se juntan, tienen más del 50% de los votos. Antes de pasar a charlar acá con nuestro amigo y compañero Jorge Asís, hay un tema curioso que dicen que el Chiqui Tapia está deprimido por las cuestiones judiciales. Bueno, supuestamente se descompensó, incluso tuvo algún episodio de salud. Hoy tuvo otro revés porque la propia UEFA suspendió el partido que tenía que jugar Argentina-España, la famosa finalísima entre el campeón de Europa y el campeón de la Copa América. Se suspendió, no se pusieron de acuerdo y la UEFA le echó la culpa toda a la AFA. Chiqui Tapia rápidamente tuvo que sacar un descargo diciendo que no fue tan así, pero si uno lee, sigue ganando muchas antipatías en las redes sociales la figura de Chiqui Tapia, porque es como que todo lo que está decidiendo, desde la organización de los campeonatos y todo, le cae muy mal al ambiente del fútbol, salvo a los acólitos que arman esos actos como el de la semana pasada, ese Chiquipalusa que armaron para celebrarlo al propio Chiqui Tapia y decirle que estamos bien, lo acompañamos, cuando en realidad el mundo del fútbol, en casi todos los estadios, suena esa canción tan De cualquier modo, lamentable. el problema mayor que yo observo para el caso de Tapia es que todas estas cuestiones de tipo judicial seguramente van a ser postergadas, se van a atrasar. Bueno, tuvo que declarar esta semana. Sí, pero todo esto va a recorrer un proceso largo. Pero los papeles están. Los papeles pareciera que están. No, los papeles están. Sí, los papeles están. Entonces, no tanto contra Chiqui Tapia, parece que el que está más complicado es Tobillino su ladero, ¿no? De cualquier modo, ese tema después por ahí se resuelve políticamente. Bueno, esto que estás hablando, hay una observación, creo que esta semana o dentro de poco hay una decisión que tiene que tomar casación y que el que desempataría lo que es un empate hasta ahora, dicen, en el ambiente judicial sería Borinsky. Y que claro, Borinsky, un hombre que tiene ciertas apetencias para la procuración o incluso más altas. Como todos. Como todos. Jugaba al tenis con Macri para supuestamente conseguir... ese desempate es el que tomaría la temperatura de hacia dónde quiere ir el gobierno en su vínculo con la AFA. Es el desempate de si la causa le va hacia el juez que la tenía antes, que era el que tomaba medidas rápidas, o queda con el juez que la tiene ahora, que por ahora le puso una mantita y la está acompañando para que esté tranquila. Para que pase el invierno. Para que pase el invierno. Bien, vamos, mientras los invito a charlar con Jorge Asís, a escuchar a un gobernador. Sí. Porque ha sido bastante importante la cantidad de gobernadores que acompañaron a Milei a los Estados Unidos. Y la coincidencia en el mensaje que trataron de dar en los Estados Unidos ante empresarios, muchos empresarios argentinos, son los empresarios argentinos que dijeron que van a poner plata. Un mismo discurso todos. Exacto, todos grandes amigos. Vamos a escuchar lo que dice este hombre. Sí, son dos, Nacho Torres. Exacto, un hombre que también era un preferido de Macri. Exacto. Y a partir de ahí vamos con nuestro querido Jorge Asís para ver cómo anda y cuánto es el verdadero amor. ¿Lo quieren o no lo quieren? Al compañero Milei. Por favor, director, empezamos con este señor Torres. Al inicio de las sesiones legislativas ordinarias, que esperemos que no sea tan ordinaria como la que vimos ayer. No se puede perder el respeto, la institucionalidad de un lado y del otro, y creo que los chubutenses podemos dar un ejemplo, como lo hemos dado siempre. ¿Las provincias le están dando un mensaje al gobierno nacional? No, las provincias no, la gente. El equilibrio fiscal hay que acompañarlo con equilibrio institucional y con equilibrio social y humano, ¿no? Tampoco creo que se pueda cambiar las cosas sentándonos a los gobernadores con los mismos de siempre. No, lo que te preguntaba es, mirá todos los gobernadores... Yo no sabía si estábamos en el aire, ¿no? No, estábamos en el aire, pero con la placa.
¿Viste esta placa de todos los gobernadores que han ido con... Sí. Vos que conocés el CFI bastante bien, ¿qué te parece esto? ¿Cómo es? ¿Los gobernadores lo quieren realmente? ¿Comparten las ideas con Milei? ¿O son todas conveniencias políticas? No estamos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Por favor, no te voy a tratar... No, muy bien. Mira, uno de los gobernadores que está ahí, yo voy a dar una charla a su provincia y me invitó a almorzar. Ajá. Uno de los gobernadores tildados por el peronismo como muy colaboracionista. Y fue muy ilustrativo ese almuerzo, porque ¿qué es lo que me dijo? Asís, yo sé que yo soy muy criticado, pero no me puedo dar el lujo de andar mal con el poder central. A mí me ubicaron acá para hacer lo mejor para mi provincia. Y lo que hago yo, según mi criterio, es lo que más le conviene a mi provincia. O sea que, digamos... Acá no hay amor, querido. Acá hay política y acá hay una cuestión concreta. Sí, exacto. Plata, por supuesto, plata, bueno, porque aparte alguna consecuencia hubo, porque después de estos ablandamientos teórico-prácticos del nuevo ministro del Interior, y algunos recursos aparecieron. Esto es producto de la gira de Santilli. Mira, el tema de las provincias es la primera vez en 43 años de esta versión de la democracia que el presidente de la nación está tan en contra con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? De movida, si tenemos que hablar de la relación con las provincias, vos tenés que poner esto en primer lugar. Porque mira, solamente 2 veces hubo gobernador y presidente de distintos signos. Fue la coincidencia entre Cafiero, aquel Cafiero peronista interrumpido, lo llamo yo, que parecía que se llevaba todo por delante, y el actual pensador libertario Carlos Rucauf, cuando coexistió con el presidente de la Rúa. En aquel momento Rucauf era un cuadro peronista muy importante. Y después nunca más. Después la digamos que cuando estaban en los fue mismos tirante. En los mismos también era más que tirante la relación con los mismos de un propio partido. Pero es más lógico, sí, claro. Llegado el caso, es más lógico. Pero nunca hubo un estado de confrontación similar. Y te digo más, es importante para todos aquellos facilistas que subrayan la soledad de Milei en el poder, que prácticamente no tiene réplica, y me parece que es carencia informativa, de muchos colegas también que piensan claro. Eso, ¿no? Vos decís que lo que dicen en general, que Milei no tiene nada enfrente... Es una estupidez, es desde el punto de vista teórico un disparate. Y es un desconocimiento total de la realidad política argentina. Digamos, bueno, está en el banda. Mi último artículo se llama El mito de la falta de oposición política. Exacto, pero ¿por qué no le ponemos nombre a eso que está enfrente? Para que de pronto los que nos están viendo, acepten que hay algo enfrente. La única alternativa hoy a Milei seria pasa otra vez por el extraño peronismo. Ese peronismo que se lo plantea en situación de crisis desde hace muchísimo tiempo y en realidad sin siquiera información de lo que pasa en el interior de los dirigentes peronistas. Vos tenés peronistas que se van a cuidar los gobernadores que vos me planteaste antes, que saben que Karina Milei le va a plantar un libertario en la provincia, si puede, por supuesto. Ahora, de los que no están
en tratativas con Milei y no tienen la mejor relación, yo te puedo nombrar 4 hoy. Ah, bien. 4 hoy. 2 son... Empezando por Kicillof. Pero ¿cómo lo vas a negar a Kicillof? Es el No, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pide a gritos que lo reconozcan, aunque sea como jefe político. El caso Kicillof es de los más interesantes para estudiar desde la ciencia política. Kicillof es una creación disruptiva de la doctora, que apuesta y pone un transparente a discutir las cajas de los pecadores. Entre todos los pecadores les puso un transparente, lo cual es una prueba tal vez de que no es una señora que esté simplemente preocupada por recaudar y todas las cosas que sí tenía su marido extinto, ¿no es cierto? Pero bueno. Bueno, sigamos con los nombres. Sí, bueno, lo de Kicillof, te digo que es muy importante porque se produce un fenómeno cultural entre Kicillof y los mini gobernadores que tenía que auditar, porque vos sabés que las internas en el peronismo son siempre por cajas, por manejos de cajas, no si son más socialdemócratas. Parece o más... que no solo en el peronismo, ¿no? Bueno, pero en el peronismo se te digo yo, desde el punto de vista, no para dar cátedra, porque esto vos lo sabés y sos un avesado periodista, no, vos tenés mucha experiencia. Y después tenés 2 gobernadores que aunque todavía no lo digan, también quieren ser. Y casi te diría que me cuesta pensar quién está más capitalizado que el otro, porque son 2 tipos que verdaderamente saben de gestión. Sergio Uñac, de San Juan. El que iba a ser candidato antes. El que estuvo en el bolillero de los presidenciables, a mi parecer se equivocó porque intentó una tercera reelección cuando no le correspondía. Cuando alguien de la corte, alguno podrá haber querido hacer alguna moneda, algún favor, algún logro, y otro le habrá dicho, mirá, no podemos decirle que no a esta provincia y decirle que sí a esto ante el mismo caso, ¿no es cierto? Porque después también pasó eso con Mansur. Y el otro es Gerardo Zamora, que no por casualidad, Gerardo Zamora está también ahí medio en un podio de los tipos para exterminar, con la información que vos sabés que pueden tirar los colegas, pero es un tipo que tiene un gran manejo del poder. Vos decís por el tema de fútbol, de su relación con Tobillino. Yo te lo digo por los dardos que le pueden tirar a algunos colegas, muchos de ellos amigos nuestros, que le tiran, como le tiran también a Sergio Massa, porque en realidad el tema de Tapia y Tobillino, que nadie sabe cuál es verdaderamente la posición oficial del presidente Milei al respecto, porque tiene, y vos lo contaste el domingo pasado, que lo conté yo, tiene a Máiquez, que inmediatamente reporta, echó al inspector general de justicia, que andaba con esas corbatas brillantes, a Vítolo y demás, y simultáneamente lo envía a Mariano Cuño Libarona con la misión de estudiar la mejor manera judicial para entrarle a Tobillino, al que se la tienen jurada, y también a Tapia. Ya, yo no los conozco ni siquiera personalmente, no soy amigo de ellos, son datos profesionales, ¿no es cierto? Había un cuarto que ibas a mencionar. Y el cuarto es obvio, el cuarto es Sergio, el profesional, un pibe que tiene 53 años, ya fue 2 veces candidato a presidente, es tal vez de todos el tipo que está más preparado para ser presidente de la República, tiene que resolver algunos problemas que es en su relación con la sociedad, pero también no podés no contarlo. Tampoco te va a salir a decir, Sergio, yo quiero ser presidente. Yo, que lo conozco y conozco el peronismo, conozco los sujetos, te puedo hablar de los predicados. Bueno, vamos a ir a un corte para volver sobre este tema,
porque me habilitás con esta revelación, donde yo no veo multitudes siguiendo a ninguno de esos candidatos, pero no importa porque es una observación prematura, sobre todo porque los acontecimientos electorales faltan bastante. Pero, Roberto, en un mes el peronismo se arma. En un mes. En un mes. Pero para eso tiene que encontrar vos conocés el vellocino de oro. suficientemente el peronismo como para saber que en un mes se va a armar. Pero la otra pregunta, o la pregunta que te quería hacer, aparte de esa facilidad para juntarse del peronismo en situaciones de crisis, es que es la primera vez que veo un presidente de la Argentina tan dependiente, su futuro, del presidente de los Estados Unidos, mejor dicho, de la suerte que pueda tener el presidente de los Estados Unidos. Pero eso me lo contestás en un ratito. No, después del pequeño corte comercial y lo habilitamos a Javier, porque no lo trajimos acá para que se me mate. Gracias. En un minuto volvemos. Sí, habíamos quedado pendiente, colgada la pregunta sobre qué es la primera vez que un presidente argentino aparece tan pegado a la suerte que puede correr su colega norteamericano, en este caso Donald Trump. Y que, bueno, si a Donald Trump le va bien, a la Argentina le va a ir bárbaro, o mejor dicho, a Milei le va a ir bárbaro porque lo puede ayudar económicamente, financieramente, como lo está ayudando ahora. Roberto, lo que decís es terrible, porque a Trump no le está yendo bien. Bueno, ese es el punto. No le está yendo para nada bien. Y esto se lo subrayan no solamente adversarios, se lo subrayan incluso republicanos que están con él, que lo miran, digamos, como que declaró una guerra a la Bartola, y sin información y sin estrategia. Y una guerra en realidad que está basada en una enorme equivocación de ir con un socio a la guerra que tiene su propia agenda en la región. Sin duda, además que ya ganó. ¿Quién? Israel ya ganó, porque si la prioridad de Israel es su existencia, ya no corre peligro ni con Irán, ni con Hezbollah, en contra de nadie. Yo no sería tan optimista como vos, pero no importa. Es un dato, es verdad lo que vos decís, pero lo cierto es que acá se habla de Estados Unidos e Israel como si fueran lo mismo. Estados Unidos se compra no solamente la agenda política de Israel, se compra la agenda política de Netanyahu. Y esto es lo que miran con preocupación, te diría, los judíos más racionales, los tipos más inteligentes y progresistas que abundan en esa comunidad. Pero racionales, progresistas o lo que fuera, también son conscientes de que el poder atómico que yo te digo, algunos muy preocupados que tienen que ver con la comunidad argentina, que no te lo van a decir y no te lo van a aceptar, y yo, como sabes que me jacto por no ser prudente, yo me atrevo a decírtelo, aunque sé que puede haber alguna reacción y demás. Bueno, el problema es que Trump se compró la agenda de Netanyahu. No es lo mismo que Venezuela, porque Venezuela, vos sabés que hubo un arreglo ahí, un arreglo entre el premier Diosdado Cabello, también con los hermanos. En realidad fue una entrega, una entrega trágica lo de Maduro. Eso de Trump se lo bancó Trump, pero esto es distinto. Esto es distinto porque en su afán por dar títulos,
decir la guerra ya está terminada. Mentira, no está para nada terminada. Hoy estrenaron un misil los iraníes y te tenés que saber por lo menos dónde es que te metés cuando sabés que hay antecedentes de la civilización persa. Hay muchos siglos de cultura, no de política. Y yo tengo ciertos reparos cuando digo esto porque van a creer que yo estoy a favor de los ayatolás. No estoy un pepino a favor de los ayatolás. Yo tengo amigos en París, sabés que en París había mucha presencia de Irán. Sí. Yo tenía ahí exiliados que venían del Shah, que eran de un paquetismo con el otro arrollador. Con el otro ayatolá. No, con Reza Pahlavi, el que fue derrocado. Tu relación con los que venían de Irán era porque estaba el otro ayatolá. Estaba, ayatolá o ayatolá. Yo creo saber bastante del tema iraní y tenía los otros exiliados que eran los del Partido Comunista, los Tudeh. Todo eso los tenía buscando laburo en la UNESCO. ¿Entendés? Y es otra cosa, porque en realidad se mete sin conocer aspectos de la cultura de Irán, porque Irán en ese momento estaba absolutamente movilizado contra el régimen actual. Todas estas son contradicciones que los profesionales la tienen que conocer. Javier. No, yo tenía una pregunta previa de lo que estábamos hablando antes de la política local, cuando decís que no hay nada enfrente de Milei. O perdón, cuando negás que ese argumento que dicen los colegas de que no hay nada enfrente de Milei, pero si yo te escucho y yo soy Milei, digo, si eso es lo que tengo enfrente, ¿dónde firmo? Bueno, está bien, perfecto. Pero no ves ese temor. Una descalificación que pero digo, ese temor del gobierno de que aparezca una figura de un outsider, más que de la política tradicional, de los armados tradicionales. El próximo outsider en la Argentina es un tipo de traje gris prolijito. La próxima disrupción es la normalidad. Argentina clama por un poco de previsibilidad. ¿Entendés? Sí. Esto que me decís vos, por supuesto, salto de alegría, la verdad. Esto es lo mismo que el tipo que me dice de Milei, esto no saben ni robar. También es una descalificación muy fuerte en política, ¿no es cierto? No saben, tienen problemas. Lo que ha pasado con Adorni te demuestra que hay una falta de profesionalismo y de experiencia brutal. Vos imaginate si esto se lo hubieran hecho a un funcionario de Menem. No era un escándalo hoy. ¿Entendés? Sí. Pero me parece que, aparte, bueno, por lo ahora, todo lo esa que pasó, previsibilidad que vos decís que va a buscar la Argentina, ¿no es la que le está dando y en la cual se alimenta Milei con la situación económica, con el tema? Yo no creo que un tipo previsible diga lo que dice él de Paolo Roca, diga lo que dice él de Quintanilla y todos estos tipos. Esto no es, ni siquiera se parece al menemismo. Me parece que esto es un debate pendiente que tengo con muchos amigos míos del menemismo que están obnubilados porque creen que este muchacho lo lleva a Menem al Salón de los Patriotas. Y en realidad no es así. Este muchacho, y tienen razón los inquietos por alguno de los desbordes de él, de los excesos de él, que hasta ahora se festejan porque prácticamente hay una soledad, es un fenómeno solitario, Milei, puede decir todas estas cosas que dice, puede estar a favor de la guerra, pero vos dijiste algo que está demasiado pegado a la suerte de Trump. Y hoy a Trump, infortunadamente tal vez, no le va bien y no le va tampoco electoralmente bien. Y él tiene una obligación, una característica de su estructura política que maneja, que él tiene que tener aceptación en la elección de mediano término. Y si no tenés aceptación en la elección de mediano término, tienen una imagen maravillosa, la del Pato Rengo. En la que puede caer Trump. En la que puede caer Trump, por supuesto. Con el agregado del juicio político. Puede tener juicio político, tiene juicios en cantidad.
Trump es lo más importante que produjo Estados Unidos desde el punto de vista político. Trump también es un fenómeno. Trump es un tipo acusado por golpista que se puso a hacer campaña electoral y volvió a ganarles a todos. Vos no podés, me parece que lo que le falta a Trump es algún asesoramiento un poco más pulido, sobre todo con las cosas en que se mete, porque ahora, a ver, arranca enero cargándoselo a Maduro, termina febrero matándolo a Ali Khamenei en Irán. ¿Qué va a hacer en marzo? ¿Se va a quedar con Cuba? Tiene que terminar. ¿Va a ir por dónde? Tiene que terminar Irán, por Cuba. Por Cuba ya va. Por Cuba ya está. Ya es, Ahora, vos entendés que si no le va demasiado mal y consigue esos objetivos, la balanza electoral cambia porque, digamos, el pueblo norteamericano algún tipo de angustia debía tener por ese tipo de situaciones, por lo que pasa en lo que se llama el patio trasero de los Estados Unidos, por la historia con Cuba hace tantos años, por el peligro eventual de una guerra nuclear impulsada por Irán. ¿Eso no se lo van a valorizar? ¿A Milei? No, a Trump. ¿A Trump? A Trump es posible, pero sinceramente no lo creo. Creo que el americano hubiera preferido no hacer este movimiento. Lo dice la prensa, bueno, no nadie digo quiere, yo. Nadie quiere lee Associated Press, lee el New York Times. Nadie quiere la guerra. Pero no es que nadie quiere la guerra, nadie quiere su país en la guerra. ¿Quién garpa la guerra? ¿A quién beneficia la guerra? Hasta ahora, ¿quién benefició la guerra? A Putin, que por lo menos le liberó las sanciones. Alguna parte de su petróleo, que bueno, es bastante significativo, ¿no es cierto? No, pero me parece que la sabiduría persa pasa porque va a dejar entrar a todos los buques que no son israelíes o americanos, pero, Roberto, para entrar y sacar la... Roberto, vos sabés de inteligencia. Todos creen, consideran que el sistema de inteligencia israelí es infalible, maravilloso. ¿No pensaste que te iban a minar el estrecho de Hormuz? ¿Vos sabés que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% de todo el petróleo que va a consumir China, Europa, la India? Que no te iban a hacer eso. Pero ¿vos te parece que los tipos no pensaron que los iraníes iban a contar muertos también en Tel Aviv o donde fuera? Tienen armas también y de pronto no hay todos los controles que los tipos creían tener en su arrogancia, que me hace acordar la peor versión del imperialismo norteamericano. Javier, ¿quieres cerrar? No, una cortita que en esto, para establecer un punto, que para los que dicen, por ejemplo, creen de que esta cuestión de Israel o Estados Unidos hace 6 meses le dio un gran golpe a Hezbollah y demás cuando fue el tema de las explosiones con los teléfonos celulares, con los walkie-talkies, después toda la cuestión de cuando fue los misiles para tirar el tema nuclear de Irán. Pareciera ser una guerra que muchos especulan, el propio Trump decía que iba a ser corta. Vos decís que va a ser la vez de largo aliento por esta cuestión de la cultura persa y demás. ¿Vos crees que esto va a durar más? Me abrís otra puerta más. Sí. Porque ¿dónde es que está bombardeando Israel y Estados Unidos con este nivel de prioridad? Teherán y el Líbano. Y el Líbano. ¿El Líbano quién está? Hezbollah. Ahí es la agenda de Israel, que no la discuto. No estoy para discutir la agenda política de Israel. Te digo que el presidente de la potencia más importante del mundo sigue la agenda de Netanyahu. Y yo comparto la preocupación de tantos dirigentes comunitarios vinculados al mundo hebreo, ¿entendés? Porque es un exceso. Y muchos están preocupados. Cuando se proclama el presidente más sionista del universo, mirá, hay algunos paisanos que no les gusta mucho, no se entusiasman mucho con este tipo de generalizaciones, ¿no? Vos decís que temés o ese sector de la sociedad argentina tiene algún grado de preocupación
por las consecuencias de lo que expresa Milei, porque nosotros no mandamos ni los cascos blancos ahí. Menem mandó 2 fragatas. Aceptame que por lo menos algo de política multilateral conozco. ¿Entendés? Yo fui miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Sí hice más o menos una buena gestión en la UNESCO, fue por todos los espacios que gané por la Argentina. Pero ¿vos te crees que en este momento yo podría hacer campaña con la Argentina? Con un presidente que dice enfáticamente que va a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero con eso no ganás una elección más, si querés tener verdadero protagonismo. Y después te estás haciendo un seguidismo que te puede ir bien, perfectamente que te puede ir bien. Jugó una carta, la jugó frontalmente. Se fue con la hermana a la kermés, esa que hicieron la FEPAC, nada más que para sacarse la primera foto con Trump. Todos se olvidaron, pero fue al día siguiente que pasó por acá el premier de Biden. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Y lo sacaron al balcón, que salió al balcón de la Casa Rosada. Y y cerrando y despidiéndote, contra la opinión de la mayor parte de la gente que estaba a su alrededor, que decía que Trump ni siquiera iba a poder ser candidato porque lo iban a meter preso por todas sus aventuras con él. El pibe valientemente, porque los grandes hechos de Milei fueron todos políticos, no económicos. Milei animó la campaña electoral cuando la campaña electoral no existía. No existía la campaña electoral y no podía yo venir a sentarme acá sin tocar el tema de la dolarización, de la destrucción del Banco Central, la casta. En realidad Milei fue una invención del peronismo para evitar que Juntos por el Cambio volviera a ser el heredero, ¿no? Y la jugada de Milei fue genial. Dejaron fuera a Patricia Bullrich del balotaje y al día siguiente se fue a Casuso, arregla con el ángel exterminador y avanza contra el peronismo. Desde el punto de vista de la técnica política, inapelable, pero como logro político. Quien firma los decretos hoy es el presidente más sionista del universo. Jorge, muchas gracias. Te obsequiamos, te damos esta los amigos de la Casa de la Lapicera, una lapicera en un bolígrafo, ahí grabados con tu nombre, los amigos de la Casa de la Lapicera. Sobre todo porque sabemos que tenés debilidad por la pluma. Pero por supuesto que sí, y aparte son 2, qué maravilla. Bueno, uno es bolígrafo. Muy bien, muy amable, muchachos. No, Jorge, muy amable vos por haber compartido con nosotros esta audición que le brindamos a la gente, en la cual cada uno puede creer absolutamente lo que quiera, pero que por lo menos es un punto de vista en el tema local y en el tema internacional no frecuente. Y mucho menos. Y sigan la interna peronista, que supuestamente alegra mucho a Milei. Sigan la interna peronista, porque va a haber pronto una reunión de todas las tribus en una ciudad de Entre Ríos que va a ser el equivalente de Gualeguaychú de Juntos por el Cambio. Algunos me dicen que esa ciudad es Concepción del Uruguay, yo no te lo puedo asegurar todavía. Bueno, te agradecemos, váyanse ahí a Concepción del Uruguay a encontrarse. Reservando exacto, a ver si sacan algún candidato dentro del peronismo. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. El próximo domingo a la misma hora.